Profe, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo van? Bien, bien, sí, señor. Profe, para comentarle, es que Santiago Beltrán me comentó que si le podía decir que la luz se le fue en el barrio de él, Sí, entonces que todavía no se puede conectar. Santiago Beltrán. ¿De qué grupo será él? 5, profe, el grupo 5. Ah, bueno, ok. Bueno, ahorita volvemos a llamar a lista al final para revisar a ver cómo están. A ver si ya se conectaron todos. Bueno, entonces vea, aquí ya son las 6:10, pero nos estamos conectando tarde. Los compañeros. Entonces, lo que necesitamos es revisar un poquito el contenido de la clase del día de hoy, ¿cierto? Acuérdense que íbamos a hablar de algunas cosas que ustedes tenían por ahí, como dicen, en el tintero, o que tal vez no recordaban, que eran los famosos stakeholders, los KPI, que era la matriz Pestel, CREAL, la DOFA, ¿cierto? Y la matriz Poder también. Buenas noches. Buenas noches. Y el crecimiento empresarial como tal. Entonces, aquí tenemos pues varios de estos mapitas conceptuales donde tenemos infografías, ¿no? La infografía es que en una sola hoja podemos tener toda la información, ¿cierto? Resumida, en compendio, y nos puede dar la información que estamos nosotros necesitando. Entonces, hay varias infografías allí también. Y vamos a revisar pues el tema de marketing, porque eso es un tema realmente de marketing, del crecimiento empresarial. Esto es precisamente para que ustedes se den cuenta, pues aquí un poquito lo de las empresas de Colombia es como nos ven. Esto fue en noviembre del 2019, antes de entrar en la pandemia, cómo nos veían los otros países a Colombia, como qué empresas importantes tenía Colombia o tiene todavía Colombia, obviamente. Y vamos a mirar ese videito también. Y los documentos varios, aquí los mapas conceptuales, vamos a revisar sobre el crecimiento empresarial. También, obviamente, la matriz ANSOF, ¿no? Que esta es la matriz tradicional. Es una matriz que habla sobre las estrategias de crecimiento empresarial. Aquí en los mapas conceptuales, aquí todos estos documentos están el análisis DOFA, FODA, el análisis PESTEL, crear los indicadores de análisis empresarial, los indicadores de gestión, los KPI, Key Performance Indicators, y aquí hay en la microeconomía para directivos, es un archivo que yo he dictado a los alumnos de microeconomía, pero solamente para darles la entrada al crecimiento empresarial. Entonces vamos a ver solamente de este archivo, vamos a ver solamente esa parte. Y poder, pilares de administración moderna, este es los pilares de la administración moderna, que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta también. Como ingenieros industriales, pues muchos temas son de administración de empresas también, van como muy de la mano.
con la administración de empresas. Entonces, dentro de ellas, los pilares de la administración moderna son importantes que ustedes los tengan siempre en cuenta cuando tengan cualquier empresa, para que trabajen para cualquier empresa, sepan cuáles son esos pilares que hacen que sea un ciclo virtuoso, ¿no? Ciclos virtuosos. Acá está los stakeholders versus shareholders, o sea, esto está, creo que está en inglés, y stakeholders, terceros de interés, también está en PDF. Y tipos de crecimiento empresarial. Esta también es una matriz sobre el tipo de crecimiento empresarial que pues yo también ayudé ahí a desarrollar. Entonces, arranquemos en esta microeconomía para directivos. ¿Sí están viendo el Excel? ¿Estamos viendo? Todavía no, profe. No, señor. ¿El Excel no se ve? Ahí sí. Ahí sí lo estamos viendo. Sí, ¿no? Sí. Ok. Bueno, muchachos, entonces, esto es una forma de analizar cómo debe crecer la empresa y cómo crece normalmente un crecimiento orgánico de la empresa, ¿cierto? Y un crecimiento interno natural que va en ciertas vías y un crecimiento externo también natural que va en las vías normalmente de mejorar su participación en los mercados. Acá tenemos el crecimiento empresarial, pues que debería ser obviamente híbrido, ¿cierto? Y tenemos un crecimiento híbrido en las dos vías, un crecimiento interno hacia el interior de la compañía, que se llama y está en función de la gestión de costos y gastos, o con la ayuda de la administración de presupuestos y de los procesos. Entonces, por eso se da un crecimiento hacia adentro. Cuando buscamos un crecimiento hacia adentro, estamos buscando que haya ahorros, miren acá, ahorros que nos van a generar mayores eficiencias, disminución de costos, optimización de recursos y en general nos va a dar mayor productividad. Si lo ven acá del lado azul, crecimiento hacia adentro de la empresa. Para eso que hemos hablado o que se habla normalmente, pues que es un análisis sobre la demanda de los productos que está produciendo la compañía. Entonces, hay un análisis de demanda allí, precisamente, análisis de qué está demandando el público, qué está demandando los mercados, análisis de mercado, precisamente. Y también tenemos, pues, dentro de ese análisis de demanda, buscamos en la producción, ustedes que son ingenieros industriales, precisamente, de la industria, buscamos un decremento en los costos, que también nos ayude con un decremento en los precios. Es decir, poder competir con precios también en los mercados, ¿cierto? También tenemos gestión de procesos. La famosa gestión de procesos es mejorar todos los procesos internos dentro del famoso ciclo del PHBA,
el ciclo de PHBA es el famoso ciclo de Deming, ¿cierto? Ese ciclo de Deming era aplicado a los famosos círculos de calidad o gestión de la calidad. Allí también tenemos ahora toda una cantidad de gestión empresarial. Tenemos todos los sistemas de gestión de la calidad, los sistemas integrales de gestión. Y dentro de esos sistemas integrales de gestión, tenemos, por ejemplo, el ISO 9001-2015, el sistema de gestión de calidad, el 14000 del medio ambiente, el ISO 17000 de seguridad de la información, el ISO 25001, a ver quién me averigua de qué estamos hablando. Siglo ISO 25000 es sistemas de qué? ¿Gestión en qué? Profe, dice calidad de software y datos. Calidad de software y datos. Que también eso es súper importante ahora, ¿no? El ISO 50000, que es la eficiencia energética. El ISO 31000, que habla sobre el Enterprise Risk Management, es decir, el manejo del riesgo, manejo integral del riesgo. Y el ISO 45000 en seguridad y salud en el trabajo, que eran las famosas OSHAs antes de. Entonces tenemos, digamos, todos estos sistemas que ahora los llaman complementariamente sistemas integrales de gestión, que debemos tener o tienen las compañías normalmente, tienen estos sistemas de gestión precisamente ¿para qué? ¿Para qué se tendrían los sistemas de gestión? ¿Para qué se tienen certificados los sistemas? ¿Cuál es la principal función de generar una certificación de calidad o una certificación medioambiental? ¿Para qué será? ¿Quién me dice? ¿En sus empresas tienen certificaciones ISO? Pues, profe, yo creería que en parte para la reducción de impuestos. De pronto me equivoqué, no estoy segura. ¿Para qué me dices? ¿Revisión de impuestos? Reducción. Reducción de impuestos. Bueno, podría servir, pero más allá de la reducción de impuestos, los sistemas de gestión de la calidad sirven precisamente para estandarizar los procesos, para que no se repitan procesos y haya pérdida de recursos y de dinero y de tiempo en esas gestiones, en esos procesos o procedimientos, y obviamente que generen todos estos sistemas integrales de gestión. La búsqueda es que generen un mejoramiento continuo, es la famosa ciclo PHBA, que al final de los procesos lo que se busca es que todo tenga una posibilidad de mejora continua, es decir, que cada vez se puedan mejorar los procesos. En la medida en la que se van actualizando, se dan cuenta que se puede mejorar de X o Y forma y se va mejorando los procesos. Entonces, esos sistemas de gestión de la calidad son para eso. Son para mejorar los procesos en todos los temas, en temas obviamente de los recursos, en calidad, recursos y tiempo, sobre todo el tiempo, ¿no? Es muy importante. Los recursos, se ahorran recursos, ahora pues con todo el tema de la virtualidad y esto, pero antes se aplicaba por todo el tema también de la gestión de los recursos
físicos, ¿no? Entonces el papel, ahorrar el papel, reciclar el papel, no utilizar más allá de X o Y líneas, inclusive, o memorandos o actas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora ya se puede tener almacenada a menos que sea necesario tener un archivo físico, pero se puede ahora tener archivo virtual y manejar toda una serie de archivos. Ahora se maneja todos los archivos también en la nube, ¿no? Es el nuevo sistema. Ya inclusive no se necesitan esos grandes servidores que se tenían en muchas empresas, pues todavía muchas empresas lo tienen, obviamente, pero de pronto por su manejo en temas de seguridad. Pero ahora se utiliza mucho el famoso tema del iCloud, del cloud computer, cloud computing, y eso es llevar la información y ponerla en la nube, ¿no? Entonces, ahora ya se tienen servidores en la nube, no servidores físicos digamos, en cada una de las oficinas, ¿no? Todo está evolucionando. Es parte de la cuarta revolución industrial esto, ¿no? Y obviamente hay todos unos temas de seguridad en la información, que ya es ISO 17000, que también es todo el manejo de datos, ¿cierto? Todo el manejo del habeas corpus y habeas datus que requiere la información, o sea, el manejo de la información, que inclusive lo tienen las páginas web y todo, ¿no? Porque es que toda la clasificación de la información, los datos que uno le da como cliente a cierta empresa, ¿cierto? Pues tiene que tener una confidencialidad. Y esa confidencialidad en el manejo de la información, pues, es la que maneja allí el habeas data con la seguridad del ISO 17000, con la seguridad de la información. Y el manejo de los archivos, porque ustedes saben que, por ejemplo, los negocios más grandes, ahora que se dan con la compra y venta de empresas y compra y venta, por ejemplo, de bancos específicamente, pues lo que están vendiendo en el banco realmente es su base de datos de clientes. Ese es el negocio, vender esa base de datos. Profe, una consulta. Señor. La de seguridad de la información, ¿no es la ISO 27000? Tal vez sí. Pues miremos Porque la ISO. 17 es de seguridad en los precintos. Por eso, bueno, ahí se nos fue entonces ahí la cambiamos, es 27000, sí. Pero revisemos otra vez, sí, creo que es 27000, sí. La 27000. La 17000, ¿de qué es? ¿De los precintos? Sí, esa es bueno, de la seguridad de la carga una parte, pero se enfoca más a la ISO SST 17000-7712, que es la de precintos. La de precintos. Sí. La 27000 es la de seguridad de la información. Muy bien, gracias por la aclaración. Pero revisemos, la de 25001 sí es calidad en software y datos. 50.000 sí sé que es la eficiencia energética, 31.000 también la de ERM y esta 45.000 también. Entonces tal vez la única que está ahí mal era esa. Ok, gracias. Pero entonces, bueno, seguimos con este tema. La seguridad, el sistema de gestión de calidad, digamos, en función de la eficiencia energética, pues en Colombia está muy nueva. Hasta ahora están entrando las famosas empresas estas de calidad y cantidad, de las empresas certificadoras que tienen su área de educación, están hasta ahora entrando realmente a dictar los cursos sobre eficiencia energética. ¿Qué es esta eficiencia energética? Es lo que se requiere precisamente para evitar el desperdicio energético y que entren las nuevas tecnologías precisamente a complementar y que estas empresas
digamos, de energías alternativas también sean parte de todo este tema de la famosa eficiencia energética. Entonces tenemos allí pues todo un mundo por venir, sobre todo en tema de eficiencia energética. Y también otro tema, pues, sobre el manejo del riesgo, ¿no? El risk management, el Enterprise Risk Management, que es este ERM, el ISO 31000 también. Y esto inclusive lo exigen ahora, ¿no? A todas las empresas deben tener su sistema su sistema de salud y seguridad en el trabajo, ¿cierto? Todas las empresas ahora, por obligación, inclusive si tiene desde 1 o 12 empleados, tiene que tener un sistema de salud y seguridad en el trabajo, en el que se manejen toda esta serie de temas. Inclusive hay un tema muy interesante allí, que es la famosa ergonomía. Ahorita con todo lo que está pasando, pues con los temas de calidad en el trabajo y obviamente eficiencia en el trabajo, pues entonces tiene que existir muebles adecuados para que las personas no se cansen, para que las personas no les dé dolor de cuello, no les dé dolor de espalda y que sean ergonómicas precisamente. Entonces que tengan todo un sistema donde donde haya los suficientes apoyos, donde haya los suficientes confort, el suficiente confort, pues para que pueda trabajar y pueda ser eficiente y no, digamos, no se canse el trabajador, ¿no? Entonces hay toda una serie de temas de ergonomía para evitar enfermedades laborales, las famosas enfermedades laborales, ¿no? Entonces, allí hay todo un tema de seguridad y salud en el trabajo que todas las empresas tienen que tener. Alguien que sepa sobre eso, que le haya tocado hacer eso, que nos comente si todavía está aplicándolo. El Ministerio de Trabajo, inclusive, fue el primero que implementó hace unos años, con el 2015. Hay toda una resolución y todo un tema sobre eso para implementar una ley, para implementar los sistemas de salud y seguridad en el trabajo. Y que hay unas auditorías del Ministerio de Trabajo en eso. ¿Alguna empresa de ustedes les ha hecho esas auditorías o no? No, señor, la mía no. ¿No? Bueno, yo creo que con la pandemia eso también se disgregó un poquito. porque como ahorita ya casi todo es... Fíjense que ahora cómo cambian las cosas. Con la pandemia ahora todo el mundo está trabajando desde la casa. O sea, hay mucho teletrabajo. Entonces ahora le toca al trabajador, ¿cierto? Al trabajador normalmente, pues que antes tenía que ir a la empresa normalmente, ¿cierto? Muchos trabajadores pues están en la casa, entonces tienen que tener sus sillas, sus cosas, todas que tengan, digamos, todos esos temas de ergonomía, ¿no? Porque, o si no, van a terminar, como dicen, rendidos, ¿no? Bueno, pero fíjense cómo cambian las cosas. De pronto, obviamente, como ya casi no está yendo la gente a los sitios de trabajo de las empresas, entonces eso cambia. Bueno, pero de todas maneras, eso fue una exigencia durante los años del 2015 al 2017. El ministerio estuvo, digamos, encima del tema, gestionando esos sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Ok, entonces todo esto, ¿para qué nos ayuda? Para la minimización de costos y gastos, ahorros, recursos escasos, para mejorar todos los temas de compras, de la producción, de la logística, la optimización en todos estos temas, en la mejora de compras de las materias primas, en la mejora de la optimización en la producción, en la logística. Todo este tema es gestión interna y reducción de egresos, es decir, bajarle a las salidas, a los gastos, ¿no? Y todo esto es un tema de gestión interna.
Digamos que podríamos decir que hay optimización tanto en gestión interna como en gestión externa, pero la optimización en este lado, que es la gestión externa, arrancamos por este lado, para el crecimiento externo, es decir, un crecimiento hacia afuera. Hay una gestión de valor y una administración y finanzas estratégicas, o sea, allí hay esta gestión de las finanzas y de la administración estratégica. Tenemos que buscar ese crecimiento hacia afuera, va en búsqueda del incremento de los ingresos, del incremento de las ventas, en temas de producción también, aumento de la producción, obviamente, para poder incrementar ventas, y ahí se sugiere la matriz ANSOF, que es la que vamos a ver ahorita. Y la internacionalización como tal. ¿Qué es la internacionalización? Es abarcar mercados externos como tal, mercados diferentes a los mercados naturales, a los mercados regionales y nacionales, y buscar exportar. O sea, la internacionalización realmente es buscar exportar e importar, ¿cierto? Bienes y servicios de otros países, de otras regiones. Y allí, pues, ¿qué estamos buscando? Aumentar nuestra participación, ya sea en vía productos o nuestra participación vía mercados. Para ello hay estrategias de integración horizontal y vertical, estrategias de crecimiento. Esa es una estrategia de crecimiento, de integración horizontal y vertical, o de diversificación, que significa esto es merge and acquisitions, que son las famosas fusiones y adquisiciones, para buscar generar mayor productividad también, que a su vez genera mayor, acuérdense que lo que hemos analizado allí es que en la medida en que somos más eficientes, en la medida que somos más eficaces, decimos que la eficiencia por la eficacia es igual a la efectividad. En la medida en la que somos más efectivos, podemos ser más productivos, y esto estamos buscando, estos ahorros y estos incrementos de los ingresos, para aumentar la productividad en ambas líneas, para aumentar nuestra posibilidad de ser competitivos, aumentar nuestra competitividad. Aquí hacemos ya un análisis de oferta como tal. O sea, ¿qué debemos ofrecer a los mercados y a qué mercados nos vamos a aplicar? ¿Qué incrementos de la producción tenemos que hacer? ¿Qué incrementos del precio debemos hacer? Si es necesario, si es clave. O análisis de los precios como tal, ¿no? Sobre todo los precios. Aquí el referente son los precios internacionales. Entonces, si vamos a competir con el exterior, pues tenemos que ver a qué precios y cuáles son los precios internacionales. O sea, nuestros referentes aquí son los precios internacionales de los productos. ¿Qué hacemos allí? Buscamos gestión de valor, o la famosa gestión de activos, mejorar la rentabilidad de los activos. Hacemos gestión comercial, hacemos gestión financiera, hacemos toda la gestión competitiva de mercados, hacemos la gestión de los stakeholders y la gestión de los mercados como tal. Entonces, aquí miramos que hay una situación, digamos, todo está en función en la economía, pues, de que hay recursos escasos, hay escasez. Entonces, las familias, las empresas y el Estado toman decisiones precisamente buscando un costo-beneficio, ¿cierto? Hacemos un trade-off buscando un costo-beneficio. Cuando ya maximizamos, hacemos la optimización en búsqueda de la generación de mayores beneficios o maximización de beneficios vía valor agregado, que es lo que debemos hacer cuando nosotros transformamos materias primas, hacemos productos, desarrollamos un producto específico, lo empacamos, lo organizamos, lo exportamos, pues estamos buscando
generar mayor valor agregado para recibir, maximizar nuestros beneficios. Obviamente vía ventas, producción y mercado, la optimización es en función de aumentar nuestros ingresos. Y allí ya después analizamos el tema del costo de oportunidad. ¿Por qué? El costo de oportunidad depende precisamente de las inversiones que nosotros vayamos a hacer, ¿cierto? Dependiendo de nuestras inversiones y la toma de decisiones en la inversión, pues tenemos ese análisis de costo de oportunidad. ¿Ok? Entonces, miren, aquí vemos importante mirar esta gestión de los stakeholders. Vamos a mirar qué son los stakeholders. Entonces, miremos acá estos terceros de interés en este PDF como tal, son los famosos stakeholders. Aquí vemos los stakeholders internos y externos. Entonces, ¿qué están dados? Los stakeholders tienen que ver con la planeación del negocio estratégico. Precisamente cuando se define el negocio, le provee también un mapa para el éxito y el soporte del crecimiento. Entonces, hay que tener en cuenta la gestión de los stakeholders como punto fundamental y entender cuáles son los stakeholders que nos corresponden. ¿Qué son los stakeholders? Son los terceros de interés de la compañía. Normalmente son estos stakeholders, son los terceros interesados, que son los externos, son los suppliers, que son los proveedores, la sociedad, el gobierno, los creditors o digamos las empresas que prestan, en este caso serían las financieras, a los bancos en este caso, ¿cierto? Los shareholders como tal, que son los, miren la diferencia allí, que son los socios dueños de la compañía o socios accionistas. Y los clientes, muy importante para la compañía. O sea, todo esto tenemos que analizarlo cuando tenemos una empresa y tenemos, obviamente, productos, mercados. Entonces tenemos que analizar cuáles son nuestros proveedores, cómo vamos a responderle a la sociedad. Y a la sociedad en términos de ¿qué? De la responsabilidad social empresarial como tal, el RSE, y ahora también a la sociedad en términos de el medio ambiente, ¿cierto? Mínimo estas dos cosas. Y al nivel interno, pues tenemos que ver con los empleados, tenemos que ver con la gerencia o la junta directiva también, tenemos que responderle, y a los dueños de la compañía como tal, o los que llamaríamos realmente los socios accionistas, socios. Los socios o owners acá, los dueños, pues nos corresponde a nosotros y es la principal función de la compañía normalmente es darles ¿qué? Dividendos y beneficios, porque ellos han invertido un capital allí, ¿no? Entonces, ustedes trabajan y todos trabajamos en ciertas empresas y lo que pasa es que entonces esas empresas pues ganan dinero por nuestra actividad, por eso nos pagan, por nuestro trabajo nos pagan un salario, ¿cierto? A nuestra mano de obra nos pagan un salario y en contraprestación, pues se supone que nosotros hemos hecho que la empresa, que para la empresa pues haya rentabilidad y dividendo con nuestra actividad. O si no, no nos pagan, nos echan. ¿Cierto? Porque si yo no produzco, así como dicen, si yo no produzco, pues no tengo razón de ser, de tener un trabajo. Entonces, no, ese tipo no está produciendo, no está trabajando, no es productivo, ¿cierto? Entonces, vamos a salir de él porque no nos está generando utilidades. Y eso es así como todo. Normalmente se supone que uno
que lo que uno le pagan en un salario X o Y es porque lo produce 5 o 10 veces más en rentabilidad. Pero si no se dan esos términos de rentabilidad para el inversionista, para el dueño de la compañía, pues obviamente nos va a reclamar, nos va a decir, oye, ¿qué está pasando? O sencillamente nos dicen, no, pues no sirve. Y así es todo el tema. Si ustedes hicieran la empresa que tienen pensada hacer y contratan trabajadores para que, obviamente, y miran, hacen todo ese análisis de mano de obra, de la producción, de X y Y cosas, y no les da rentabilidad, pues entonces se quiebran, ¿cierto? Se acaba la empresa, tiene que ser rentable la empresa. Para ese es el llamado a hacer empresa, precisamente, para que haya beneficios, rentabilidad, utilidades. Entonces, si no hay utilidades, pues obviamente se acaba la empresa. Y allí es donde estamos precisamente pendientes de la compañía, tiene que estar pendiente de todos estos stakeholders, de todos los terceros interesados, ¿cierto? Ok. Entonces ya saben cuáles son los stakeholders, estos son en general. Obviamente, en el análisis de los stakeholders lo que buscan es hacer un análisis de la situación, identificar los terceros fundamentales, recopilar información, ¿cierto? Crear precisamente los mensajes de solución o las soluciones, desarrollar planes de acción y mejora, ¿cierto? Y enviarlos precisamente para que se vuelva esto un ciclo, digamos, y vuelve y se analiza la situación, se vuelve a hacer un ciclo, digamos, de mejora aquí, con el análisis de la información respecto a los clientes, respecto a los trabajadores, respecto a los proveedores, respecto a la sociedad, con las leyes, con lo que hemos hablado, la responsabilidad social empresarial, con respecto a al medio ambiente, a los bancos en este caso, a los accionistas y sobre todo con los clientes. Entonces, aquí todos estos me van a dar información que yo tengo que estar procesando, revisando y ver cómo mejoro y qué soluciones le doy a las problemáticas que hay. Entonces, para eso inclusive hay un software, los softwares que ahora están utilizando, que el principal que están utilizándose y que se está yendo para todos lados es el CRM, que es el Customer Relationship Management. Esos son softwares que se desarrollan precisamente para atender y manejar los clientes, ¿cierto? Alguien que sepa de CRM o que maneje CRM, a ver, alguno que nos dé algún ejemplo. ¿Ninguno? ¿Tampoco? CRM, Customer Relationship Management. ¿No tienen en sus empresas CRMs? ¿Quién trabaja en un call center? ¿Quién trabaja en call center? ¿Ninguno? Yo, profe, yo trabajo en un call. ¿Y cómo es tu nombre? Camilo, profe. Camilo. Bueno, allá no tienen CRM, claro que sí. La base de los call centers precisamente son los análisis de la información a través de los software que controlan, lo primero lo controlan a usted en su gestión, ¿cierto? Y de acuerdo con eso, con su gestión, si usted atiende bien, si soluciona, si es rápido en la solución, si le da la información a tiempo, si es la información pertinente, una serie de cosas. Allí entonces ya tiene unos indicadores de gestión, unos tiempos, debe cumplirlo dentro de ciertos tiempos, ¿cierto? Ese manejo de esa información que tienen que entregar, que tiene que manejar. Y acorde con eso, inclusive que le pagan o no. ¿No? Claro, profe, sí, eso determina entonces ya la gestión que uno lleva a cabo. Algo así como la gestión de calidad, por decir. ¿Cierto? Entonces allí ya usted le dan unos indicadores, ¿cierto? Ahí dice
¿usted cumplió la meta o no? ¿Ustedes sí los tienen por metas o cómo lo tienen? Claro, profe, por metas, mensualmente. Mensualmente. Entonces, si cumple la meta, ¿y qué metas tiene que cumplir ahí más o menos? Ah, no, yo cumplo la meta, son 12 millones de pesos, profe, por ejemplo. Hablando de que es en un call center donde se recauda dinero. Ah, ok, o sea, mínimo tiene que hacer gestión de cartera y recaudar 12 millones. Sí, profe, la meta mensual, 12 millones de pesos. Es la meta mínima. Sí, profe. Y si no cumple esos 12, ¿qué le pasa? ¿Qué No, podría pues ahí, no, en caso de, ahí ya empiezan lo que son pues llamadas de atención y Ujú. además de ello pues uno se ve perjudicado, ¿no? Porque ahí es donde uno entra a ganar más dinero. Ah, claro. Si no cumple con la meta, pues entonces hay como una especie de multa o qué, o cómo es. Después, Llamada de atención, profe. Pero ¿qué pasa? Si uno no cumple la meta, pues sí, va a dejar de comisionar, que son comisiones pues que deja si de comisionar. cumples, entonces ahí es donde pues hay veces y hay ocasiones en donde como asesor estás ganando mucho más en comisiones que lo que estás ganando en tu salario base. Ah, ok, qué bueno. Entonces, fíjense que ahí Camilo, ¿no? Camilo le toca es estar muy pendiente precisamente de sus clientes, los clientes de la compañía o que la compañía tiene bajo esa modalidad, digamos, del call center. Entonces tiene que entrar allí, es un tercero también interesado, ¿no? Entonces allí le toca entrar a revisar y a que se cumpla precisamente cierto tipo de metas. Ahí tiene que estar pendiente de esas proveedurías como tal, con lo que le está pidiendo la compañía y obviamente ver y cumplir pues con las metas que le pone la compañía. Entonces, si no, aquí como empleado, pues entonces va a tener llamados de atención, ¿cierto? Acá la compañía le dice, oiga, ¿qué pasó? Aquí el gerente o la gerencia, pues entonces tiene que empezar a entrar a funcionar y todo esto, como estamos analizando, pues tiene que ver con los terceros interesados en una compañía que son parte fundamental de la compañía. Entonces, el ser humano como tal, pues obviamente el recurso humano es muy importante, pero ahora las compañías se volvieron de cierta forma virtuales, ¿no? Toda la estructura, la infraestructura física, pues está cambiando. Ahora es infraestructura virtual, es lo que se está robusteciendo en este momento, ¿cierto? Y entonces, claro, la capacidad de la telecomunicación, la capacidad del ancho de banda, del internet, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso en temas de telecomunicaciones y todo, pues es lo que las empresas pues están buscando robustecer porque pues está cambiando el modo de trabajo. Los data centers, profe, son lo que está creciendo. Y los data centers están creciendo, donde se maneja la información. Los centros de información de las empresas, claro que sí. Pero entonces todo esto son los famosos stakeholders. Bueno, aquí hay otro mapita, pero es lo mismo básicamente, pues aquí hay otros stakeholders dependiendo de las industrias. Entonces, aquí hay unos, a ver que no alcanzo a ver bien aquí. Se me fue. Ah, bueno, ahora sí. Customers. Entonces son los clientes, son las entidades regulatorias. Por ejemplo, las entidades regulatorias en Colombia, pues hay varias, dependiendo de las industrias, dependiendo de las empresas. Entonces, por ejemplo, tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio, que regula bastante los temas. La Superintendencia de Sociedades regula las empresas como tal. Hay varios entes regulatorios allí. Las cámaras de comercio pues ayudan no como regulación, sino como certificación, digamos, de existencia, etcétera, todo este temas legales como tal. Están las asociaciones profesionales también que pueden intervenir en estos stakeholders, que son importantes también
están los expertos de las industrias, de cada una de las industrias, los vendedores, el público en general, también podría ser, el público en general podría ser un stakeholder, ¿no? Dependiendo de la industria, dependiendo de la empresa. Obviamente la competencia, los competidores, es muy importante tenerlos en cuenta. Los partners, strategic partners, o sea, los socios estratégicos también, la comunidad, las organizaciones y los activistas como tal de la comunidad, dependiendo para lo que corresponda, el media o la comunicación, los temas de los, como dicen, el cuarto poder, que es la información. Entonces se volvió el cuarto, el quinto y el sexto. Y Investment Analysis and Financial Community, la información, ¿cierto? De los analistas de inversión y los financieros de las comunidades, los inversores como tal, ¿cierto? Los socios o los accionistas inversores, el Board of Directors, o sea, la dirección de la compañía como tal, los empleados y los clientes internos, que realmente ya no se llaman, antes se le llamaban, en la diferenciación en la ISO de calidad, se tenían clientes internos, clientes externos, ahora se le llama clientes a todos, ¿no? Tanto al cliente que nos compra como al cliente interno son los empleados, ¿no? Entonces, y obviamente los clientes como tal, pero aquí hay una diferenciación pues para como clientes internos, que son los mismos empleados realmente. Entonces esto también puede ser, y esto lo llaman el ecosistema de los stakeholders, ¿no? Este es un ecosistema. Aquí también está lo que yo les decía, de acuerdo a la anterior, ahí está lo mismo. ¿Listo? Bueno. Entonces ya tenemos claro qué son los stakeholders, ¿cierto? Ok. Entonces, con base en estos dos temas bien interesantes, tenemos unos análisis internos y unos análisis externos, o unas matrices que ahí estamos viendo para hacer esos análisis internos y externos. Dentro del análisis interno que ustedes tienen que hacer también para su empresa, es el análisis DOFA, ¿no? Entonces, el análisis DOFA, aquí hay una infografía para ver cómo se hace, qué es, cómo se hace el análisis FODA o DOFA o DAFO, como lo quieran llamar, es la misma. Y dice variante DAFO, de amenazas y oportunidades primero. Bueno, entonces, el paso 1, ¿cuál es el objetivo allí? ¿Cierto? Que es tener en claro a ver acá que acá. Paso 1, el objetivo como tal de la matriz. Se debe tener clara la razón por la cual se realiza un análisis FODA o DOFA. Paso número 2, las amenazas son los riesgos que pueden desviarnos del resultado, son externos y no están bajo nuestro control. Pero aquí estamos mirando amenazas realmente del orden interno. Se deben definir las amenazas priorizando entre las más importantes. Paso 3, oportunidades. Entonces, las oportunidades son los factores positivos que se deben aprovechar, también internos. Tendencias a favor, algún evento próximo, cambio en el mercado. Define los factores positivos que no puedes controlar, pero son oportunidades. Paso 4, fortaleza. Las fortalezas son los factores positivos internos que me hacen distinguir de las demás precisamente
define tus fortalezas, lo que otros opinan de ti también puede servir. No es que sea fundamental, pero puede servir. Paso 5, las debilidades son los factores negativos internos. ¿Qué aspectos negativos puedes mejorar de ti mismo o de la compañía como tal, no? Paso 6, establecer las estrategias. Entonces hay unas estrategias de éxito, cómo usar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades. Y se hace la matriz, ¿no? Se hace una matriz de cruce en la que hay estrategias de avance y estrategias de contención, básicamente. Entonces, dependiendo cómo se crucen, están las estrategias de contención y las estrategias de avance. Aquí hablan de estrategias de éxito, estrategias de adaptación, estrategias de supervivencia y estrategias de reacción. Entonces acá, de éxito dice, cómo usar las oportunidades con las fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades. Entonces aquí, las de éxito son el cruce tanto de las fortalezas como las oportunidades. Las de adaptación es las oportunidades, el cruce de las oportunidades con las debilidades. Las de reacción, el cruce de las fortalezas con las amenazas. Y las de supervivencia, el cruce entre las amenazas, ¿cierto? ¿Cómo podemos mantenernos en pro aún con las amenazas? El cruce de amenazas, amenazas con, eso serían amenazas con debilidades, estrategias de supervivencia. Ok, entonces ya tenemos el análisis DOFA, el análisis interno. Ahora nos vamos a hacer el análisis PESTEL, que es el análisis realmente externo. Entonces, la herramienta de análisis PESTEL es una técnica de análisis estratégico para definir el contexto de una compañía a través del análisis de una serie de factores externos. El análisis PESTEL, al igual que el DAFO, forma parte del marketing estratégico, que es el encargado de analizar los factores internos y externos a nuestra compañía y cuyos resultados debemos incluir en nuestro plan de negocios. Entonces, ustedes deben hacer un análisis PESTEL que arranca con los análisis políticos. Las preguntas que uno se hace y que uno analiza es las diferentes políticas del gobierno, las subvenciones o los préstamos que se estén dando a bajo costo, las políticas fiscales de los diferentes países. En el caso de nosotros como exportadores o futuros exportadores, pues tenemos que hacer el análisis, obviamente, todo el tema del arancelario, todo el tema de los TLCs, las modificaciones en los tratados comerciales, precisamente ahí dice, eso es lo que tenemos que analizar en términos del tema político, en términos económicos. Entonces, ¿en qué parte del ciclo económico estamos? Las políticas económicas del gobierno, si hay incentivos o no, los tipos de interés o las tasas de interés, a ver cómo están los préstamos internos y cómo están los préstamos externos, los factores macroeconómicos propios de cada país, todos los indicadores macroeconómicos, los tipos de cambio, la TRM es muy importante para los exportadores, saber nosotros en qué términos está la TRM, si está devaluándose, si está reevaluándose, en qué términos está la TRM y cómo nos vamos a cubrir eventualmente en una exportación. O el nivel de inflación, y el nivel de inflación más bien, tenemos que ver también en cuánto está la inflación. Han de ser tenidos en cuenta para la definición de los objetivos económicos de la empresa. Son muy importantes los indicadores macroeconómicos. Los socioculturales, entonces, ahí que tenemos que analizar los cambios en los gustos, en las modas que repercutan en el nivel de consumo, obviamente, de nuestro mercado externo. Pues aquí mercado interno y mercado externo. Cambios en el nivel de los ingresos. Entonces, ¿cómo está el tema? Por ejemplo, ahorita, pues, debido a la pandemia, pues, está todo el mundo un poco golpeado, ¿no? Cambios en el nivel de poblacional también. Tenemos hartos cambios socioculturales en este momento, sobre todo el tema de salud. Tecnológicos. Un entorno que promulgue la innovación de las famosas TIC, ¿cierto? ¿Qué son las TIC?
¿Qué significa TIC? Tecnología de la información Y la comunicación. y la comunicación. Tecnologías de la información y la comunicación, son las famosas TIC. Nosotros tenemos un ministerio, las TICs, ¿no? Precisamente, tenemos el Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Antes se llamaba Ministerio de Comunicaciones nomás. La inversión en investigación y desarrollo, muy importante. La promoción, esto fue lo que ustedes, me imagino que invirtieron tiempo en investigar qué producto van a exportar, esa investigación y desarrollo. La promoción del desarrollo tecnológico que llevará a la empresa a integrar dichas variables dentro de las estrategias competitivas. Cambios tecnológicos futuros. La tecnología es muy importante en estos temas ahora. Toda la tecnología. Los temas ecológicos, las leyes de protección medioambiental, nos interesan muchísimo. La regulación sobre el consumo de energía y reciclaje de los residuos también, como es el tema de los desechos. O la disposición de desechos, la disposición de residuos sólidos y de residuos líquidos, los famosos lixiviados. Preocupación por el calentamiento global. Y los legales, pues qué tipo de licencias hay, si vamos a competir con unas licencias de producción iguales o diferentes, o son productos totalmente innovadores, o hay licencias ya por otras empresas para exportar esos mismos productos. Entonces ahí tenemos que analizar todo el tema legal. Leyes sobre el empleo en los países también de llegada. Derechos de propiedad intelectual, importante eso, si es un producto innovador, pues hay que hacerle todo un proceso de patentes, ¿no? Si hay un producto totalmente innovador, aquí se hace todo un proceso de patentes, hay que patentar el invento, hay que patentar el producto nuevo, arreglado, tal, con la innovación, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí es donde se patenta en Colombia los nuevos productos o los productos innovadores. Leyes de salud y seguridad laboral, muy importante también, dependiendo de dónde llegue y qué tipo de producto sea. Sectores protegidos o regulados, muy importante, porque si vamos a competir con sectores protegidos o regulados, pues vamos a tener ya una desventaja comparativa allí, porque los sectores estarían obviamente subvencionados. Bueno, entonces allá tenemos la matriz externa, la PESTEL. Ok, aquí ya nos vamos a mirar a nivel interno, ya cuando ustedes tengan realmente la empresa montada y funcionando, tienen que empezar a hacer análisis de este tipo, análisis tipo CREAL, análisis de los indicadores empresariales, indicadores de diagnóstico empresarial. En general, estos son ejemplos, y esto es un ejemplo de cada uno de los diferentes indicadores o ratios que llaman, o índices financieros que se llaman también indicadores de diagnóstico empresarial, que tienen todas las empresas y que salen de los estados financieros de las empresas, ¿no? Entonces tenemos, ¿cuáles son los estados financieros de las empresas? A ver. El estado de pérdidas y ganancias, o sea, el PIG. Sí, PIG. Balance general. Balance general. Flujo de efectivo. Flujo efectivo y flujo de caja, ¿no? Muy bien. Cambios en el patrimonio. Ah, sí. Pero ese También. también, sí, sí. Pero pues no es tan usado. De pronto en las empresas grandes, sí, claro. Pero en empresas pequeñas, básicamente los tres, que son balance, PIG o pérdidas y ganancias, y flujo de caja. Bueno, allí hay unos indicadores de gestión, pues los famosos indicadores de gestión tradicionales, ¿no? Pero digamos que se pueden clasificar en estos que son C de crecimiento, R de rentabilidad,
E de endeudamiento, A de actividad o de rotación, acuérdense que también es de rotación, actividad o rotación, y L de liquidez. Entonces, cuando tenemos estos indicadores, cuando ya tenemos balances y estos P&G funcionando, pues tenemos que entrar a mirar mínimo estos indicadores que estamos aquí planteando, mínimo. Entonces, los de crecimiento, entonces mirar, por ejemplo, el índice de crecimiento en ventas. Es un indicador de crecimiento, la utilidad neta sobre el activo total, ¿no? Por eso le digo que todos salen de la, normalmente del P&G de los estados financieros. El margen bruto de utilidad es uno de los indicadores de rentabilidad, o sea, la utilidad bruta por 100 sobre las ventas netas. Entonces, acá, bueno, el anterior, el crecimiento en ventas dice, es realmente un índice de productividad, vea lo importante de esto, que está asociado a la mayor producción por cada hombre dentro de la empresa y al manejo razonable de la eficiencia y eficacia, es decir, la efectividad empresarial. Entonces, mientras mayor índice nos dé la utilidad neta sobre el activo total, ¿cierto? Mientras más grande sea, digámoslo así, pues tenemos mayores utilidades versus los activos, lo que nos da un buen ratio, precisamente un buen índice de crecimiento en ventas. Y acá tenemos rentabilidad. Entonces, la rentabilidad indica el porcentaje de los fondos que quedan después de la eliminación del costo de los productos o servicios vendidos a partir de las cifras de ingresos. Entonces, la utilidad bruta por 100, ¿cierto? Sobre las ventas netas. Esa es la rentabilidad. O sea, ese es el margen bruto de utilidad. Margen bruto de utilidad es ese. Endeudamiento. Entonces, el nivel de endeudamiento está dado por ese indicador que es el pasivo total, ¿cierto? Por 100 sobre el activo total. Entonces, indica el porcentaje que equivale el pasivo total dentro del activo total. Mientras más alto sea este índice, mayor es el apalancamiento financiero de la empresa frente a terceros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más grande sea, es que está más endeudada. Hay que tener cuidado con los índices de endeudamiento, precisamente. E inclusive, por ley, no se puede estar endeudado más allá del 50% precisamente de los activos, ¿no? Porque querría decir que estamos sobreendeudados si sobrepasa esos términos. Actividad o rotación. La rotación de cartera es uno de los indicadores de actividad. Entonces, es cuentas por cobrar por 360, son los 360 días, sobre ventas neta crédito. Entonces, determina el tiempo en que las cuentas por cobrar tardan en convertirse en efectivo. Eso es importante precisamente para el tema de la liquidez, ¿no? Cuando se rotan, cuánto está rotando la cartera y cuánto nos está dando liquidez. La liquidez, capital de trabajo, esos son los indicadores de liquidez. El activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, una vez la empresa cancele el total de las obligaciones corrientes, le quedará X cantidad de efectivo para atender las obligaciones que surgen del normal desarrollo de su actividad económica. jcrodmar@gmail.com es su querido profesor que hizo esta infografía para ustedes. Bueno. ¿No me felicitan? Bueno. Están dormidos. Y este es el otro tema de los famosos lo que yo les decía para la administración en general, la administración de las empresas, tenemos que tener los 5 pilares de la administración. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Los 5 pilares de la administración. Los 5 pilares de la administración moderna. Entonces,
son la base que sostiene y ayuda al crecimiento de la ciencia. La palabra pilar está definida como objeto o acción que ayuda a sostener o resistir algo, y en ese sentido la administración moderna tiene los 5 pilares. P de planeación, o sea, es de una forma mnemotécnica, ¿no? Para que uno se acuerde precisamente. Entonces, la empresa tiene poder para gestionar, realizar, planear, para hacer. Tiene el poder para sacar adelante los productos. La empresa tiene, en ese orden de ideas, la necesidad de aplicar el poder precisamente para sostener la administración y hacer una muy buena administración con ética, ¿cierto? Profe, Señora. profe, una pregunta, o sea, digamos, dentro de una organización, ¿quiénes están encargados de la parte de planeación? Normalmente son los ejecutivos de lo que llaman la alta gerencia, ¿no? Pero hay a veces departamentos especializados de planeación, sobre todo cuando hay nuevos negocios o cuando hay la necesidad de tener nuevos negocios en términos de planeación. Entonces tienen departamentos especializados. Pueden tenerlos dedicados hacia la planeación estratégica en conjunto de toda la compañía o hacia la planeación estratégica en términos de mercadeo. Muchas empresas. O sea que serían personas de marketing, de mercadeo, ¿verdad? Sí, el famoso vicepresidente de planeación y mercadeo, ¿no? Ese está dado en muchas empresas del sector, inclusive del sector público. Y el vicepresidente a veces lo ponen en cabeza del mismo gerente como tal, o sea, el gerente es el que hace la planeación de la compañía. Sí, el gerente, el CEO, el presidente, es el encargado de hacer esa planeación precisamente, o tiene su grupo de planeación, por ejemplo, o departamento de planeación en el área financiera muchas veces, lo tienen por ser tan estratégica el área financiera. Entonces, si es una empresa, por ejemplo, un banco, normalmente la planeación está allí en la parte financiera, ¿cierto? El vicepresidente financiero tiene esa planeación, porque es la planeación de todo el banco, de todo el grupo, de toda la sección. Cuando yo trabajé, por ejemplo, en Fiduciaria La Previsora, había un área de planeación que estaba directamente como vicepresidente de comercial y de planeación respondiéndole al presidente. Entonces eran 2 áreas muy importantes allí que tenía ese vicepresidente: planeación y comercialización, y todo lo que tiene que ver con el comercial. El comercial es el que vende, ¿no? El comercial es el que... Pero entonces allí también estaba la planeación. En el caso, pues, del sector financiero. Pero en otros lados está como tal el vicepresidente de planeación, ¿cierto? Y es el que hace la famosa... Ahora ya no se estila tanto, pero era en su época era la famosa planeación estratégica anual que se hacía para ir renovando, ir cambiando. Para ahora está muy en manos del presidente de la compañía, del gerente de la compañía. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bueno. Pero la planeación es fundamental. De hecho, el que no planea, grave. Planeación fundamental. Las empresas tienen que planear, pero tener también esa capacidad de cambiar la planeación, es decir, mejorar la planeación o adaptar la planeación al cambio. Entonces, puede hacerse planeaciones, a veces, planeación estratégica antes que se hacía a 5 años. No, esta vaina, eso ya no. Puede hacer una planeación general, estratégica general, digamos, con unos objetivos muy grandes, generales, con una visión muy grande. Pero la planeación ahora tiene que ser muy dinámica, estar cambiando acorde con los acontecimientos. No se puede quedar
de una forma rígida la planeación tiene que ser algo muy dinámico. La planeación ahora es muy dinámica y por eso va de la mano siempre de la toma de decisiones de los presidentes y de la alta dirección empresarial. Ok, entonces la planeación es el inicio de todo proceso, es decir, si no se planifica algo desde lo más mínimo que se desea administrar, no se tendrá un éxito asegurado. En esta acción, el encargado se preocupa por diferenciar los factores tanto positivos como negativos para poder darle un rumbo, una meta hacia donde se pretende llegar con el proyecto de empresa. La planeación es fundamental. La planeación es la visión a futuro. Organización. Obviamente hay que tener una organización de alguna fórmula. Es la forma de concretar lo planificado. En esta acción, el encargado debe poner las cosas en su lugar, designar puestos y responsabilidades, organizar los recursos, ya sean económicos, financieros, físicos, como los insumos, materia prima y obviamente el talento humano. Una buena organización puede facilitar los planes y objetivos para coadyuvar a conseguir más logros de manera grupal. La dirección es importantísima, obviamente. Sostiene firmemente la administración, ya que es la acción de dirigir, liderar, motivar al equipo de trabajo con base en los objetivos trazados y si es desarrollado de manera correcta, esto ayuda a la integración del grupo y consecuentemente a que los logros sean más fáciles de conseguir. Consecuentemente, a que los logros sean más fáciles de conseguir, probablemente en esta acción no se necesite mucha teoría, pero sí mucha vocación. Es decir, si quieres dirigir un equipo de trabajo de manera correcta, tienes que tener las ganas de hacerlo. Aquí la dirección es con mando y dirección y es con liderazgo. O sea, aquí la dirección es con liderazgo realmente. O sea, aquí falta como poner esa palabra. Debe ser, inclusive más que ser dirigente per se, es ser líder. Ejecución. ¿Y esa también la haría el presidente? ¿O? Sí, el grupo directivo. Ahí la dirección va de la mano precisamente del grupo directivo, los presidentes y los vicepresidentes normalmente. Por eso es que siempre buscan tener en las grandes empresas, siempre buscan tener los mejores presidentes con mucha experiencia y con muchas capacidades y se roban a veces los presidentes de un lado a otro, ¿no? O sea, no sé si han visto eso. Se contratan el CEO de Hewlett Packard lo contrató Microsoft, el de otro lo contrata Coca-Cola y así. Entonces, porque conocen las industrias, porque tienen nuevas estrategias para hacer crecer las compañías. Entonces, la dirección es muy importante, obviamente, y por eso el que dirige la compañía, el presidente normalmente, el CEO, pues debe tener las calidades y digamos, las capacidades pues para tomar decisiones y por eso los contratan y ganan. Hay unos presidentes en Estados Unidos que cuando los contratan pues les dan de todo la vida por haber porque se supone que es una persona que va a hacer crecer la compañía de una forma pues importante y por eso y va a ganar sobre esa base. Entonces, si logra que la empresa crezca X porcentaje, que si logra obtener tales objetivos y si se viene para acá y está con el crecimiento de la empresa, pues va a ganar tales bonos. Y ahí hay personajes que se ganan millones de dólares como presidentes de ciertas compañías, ¿no? Aunque eso ya está bajando también, ya no es tanto como antes. Hubo un boom como desde el año 2000, como hasta el 2010, que se robaban muchísimos CEOs, iban de una compañía a otra. Ese boom también ya como que ha cambiado un poquito. Pero sí siguen, y en la medida en que las personas van creciendo dentro de las organizaciones también, y van mejorando las organizaciones, pues también van mejorando sus posibilidades de acceder a mejores cargos, de cambiar dentro de los sectores o dentro del mismo sector, pero dentro de otras compañías,
y mejorar los puestos. Todo eso también depende de la dinámica de los sectores. Entonces, a veces, por ejemplo, el sector de tecnología obviamente es el que más está contratando en este momento. Y también hacen todavía muchos movimientos de esos robos, de esos CEOs de una compañía a otra, por las capacidades que se supone que inherentes que vienen con ese nuevo gerente, con ese nuevo presidente a aplicarle a la compañía, ¿no? También están las famosas cláusulas estas de estas cláusulas que tienen los algunos contratos en Colombia, ¿no? Pues, sobre todo es el tema en Colombia, ¿no? Que uno no puede supuestamente trabajar en el mismo sector cuando es personal de manejo y confianza con contrato indefinido y personal con, digamos, de ese manejo ¿cómo se llama esto? Del secreto empresarial. Entonces hay unas cláusulas allí del famoso secreto empresarial, ¿cierto? Que lo obligan, de cierta forma, que no puede estar en otra compañía competencia, porque claro, eso generaría pérdida de ese secreto empresarial, ¿no? Normalmente están como por un año. Esas cláusulas creo que tienen un año, ¿no? Pero bueno, esas son cosetas ahí que me acordé, pero bueno, eso es todo en el tema de la dirección. Por eso es como les digo, pues se utilizan esas estrategias de llevarse un presidente de un lado al otro por todas las conocimientos y las capacidades que puede hacer para hacer crecer la empresa. Entonces, por eso ganan buena plata. Bueno. Entonces, ejecución. Vea que no se tenía en cuenta mucho este tema de la ejecución, por eso lo incorporé aquí precisamente, porque aquí yo digo que es tal vez el pilar más importante en la administración, en el management moderno, porque ya que dependiendo del éxito en la ejecución y sobre todo en el liderazgo, o sea, las dos cosas, en la gerencia y en este ejercicio de la ejecución, en el performance de la ejecución, y sobre todo con el liderazgo con el que se ejecuten y se aborden a tiempo y o se prevean proactivamente los problemas, inconvenientes y o restricciones, pueden asegurar un performance y éxito de la organización, aprendiendo tanto de los errores cometidos como de las soluciones exitosas para asegurar un mejoramiento continuo y crecimiento y sostenibilidad de la empresa. Entonces, la ejecución es muy, muy importante, saber ejecutar, aprender de la ejecución. Por eso es que hay gerentes tan exitosos. Hay gerentes que muchas veces no tienen, digamos, muchos títulos, ¿cierto? Pero son muy exitosos por la experiencia, porque han hecho empresa, entonces conocen y toman las decisiones ya, porque se conocen la empresa, el derecho y al revés. La problemática de eso es lo que llaman, digamos, la sucesión como tal empresarial, que esos super expertos y hacedores y emprendedores, digamos, empresariales, que no han, digamos, no han enseñado a sus hijos, muchas veces no los enseñan o a su segunda generación, a su tercera generación. Por eso es que a veces se acaban las empresas en la segunda o tercera generación, porque no están preparados precisamente para, digamos, tomar acción y poder hacer crecer la empresa. Eso está cambiando también en Colombia, porque ahora los hijos ¿cierto? De las famosas empresas, pues son los que realmente están tomando las riendas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, los hijos de los más grandes, los hombres más grandes, no, más ricos de Colombia, pues los hijos son los que han estado obviamente entrenándose, han ido al exterior, se han educado y ya están tomando las riendas. De hecho, por ejemplo, del grupo
de Luis Carlos Sarmiento, pues está el hijo, Luis Carlos Sarmiento Jr., que está tomando las riendas del Grupo Aval también, aunque pues el papá todavía sigue mandando. Está del grupo empresarial Bavaria, del ex grupo empresarial Bavaria, los Santo Domingo, pues que ahora hicieron toda una serie de cambios. Está Alejandro Santo Domingo como cabeza, obviamente, y el hermano Andrés también. Pero ellos ya están pues en otras, esos son como decimos, ligas mayores, ¿no? Esos están en otras ligas. Son mega empresas, son los hombres más ricos del mundo, de los hombres más ricos del mundo, Luis Carlos Sarmiento y los Santo Domingo, los Ardila Lule también, los Gilinski. Entonces, obviamente, por ejemplo, ahí está el hijo de Gilinski, que también es uno de los hombres más ricos de Colombia ahora, que también, obviamente, el hijo, pues, es el que ha tomado las riendas, Jaime Gilinski, de lo que hizo el papá, y así. Entonces, pero son personas que se están preparando, ya los terceros, los nietos también, pues, me imagino, pues, que harán todo lo necesario para la preparación. Pero lo que pasa, por ejemplo, en las empresas medianas, digamos, colombianas, hechas a pulso muchas veces, pues se generan precisamente esa serie de vacíos a veces en las familias, empresas que eran familiares, empresas que eran limitadas, y se generan esos vacíos y quedan a veces las empresas, digamos, en manos o sin manos de los que deberían estar allí supuestamente, o los que o terminan en manos simplemente por ser ellos, pero no estar preparados, y terminan quebrando las empresas. Eso ha pasado mucho en Colombia y en muchas partes del mundo, ¿no? Que las empresas familiares tienen una problemática que terminan en la segunda, tercera generación, terminan acabándose, terminan vendiéndolas, terminan quebrándose, porque no, el tercero, la segunda generación, la tercera generación no sabe manejar la empresa, no está preparada para manejar la empresa. Bueno, pero pues esperemos que ustedes sí preparen a sus hijos, que hagan las empresas y preparen a sus hijos para manejar la empresa. De eso se trata. ¿Sí o no? Claro, profe. Bueno. Y la revisión control, que es el famoso control, pero la pusimos revisión control porque hay un tema allí de revisión que es muy importante, que es un pilar muy importante para asegurar un éxito rotundo. Consiste en verificar si todo va bien, es decir, poner los KPIs, es decir, hacer los Key Performance Indicators, o sea, los indicadores de gestión, siempre poner indicadores de gestión. Es decir, revisar y prever que todo tipo de falla que pudiese perjudicar a la organización. En el control hay que ser muy minucioso, ya que se trata de verificar cifras, avances, progreso, crecimiento, etcétera. Es una acción que se debe realizar en todo momento. Hay que inclusive tener un software que esté controlando todo eso, mejor aún. O sea, hay software que ya controla todo eso. El Balance Scorecard, por ejemplo, es un software que está dedicado a eso. Los CRMs, manejar también ese tema. Hay varios software pues que están haciendo mucha gestión de control, que es lo importante. Y es una acción que debe realizarse en todo momento y debe realizarse de manera ética y correcta. Ahí es muy importante la palabra y sobre todo la gestión ética. Porque pues de nada hacemos, por ejemplo, con las famosas interventorías las famosas interventorías corruptas que hay en el sector público. Pues desafortunadamente esas interventorías son de lo peor. Ahí está lo que pasó con el Chirajara y todas estas cosas. Entonces, desafortunadamente es problemas de ética más allá, ética y de corrupción, ¿no? O sea, falta de ética.
corrupción por las dádivas, corrupción por todo este tema. Y entonces, puede ser cualquier cosa bien planteada, pero si no hay ética, pues eso se daña. Donde haya corrupción, pues eso termina mal. Entonces, debe hacerse siempre de manera ética y correcta esta revisión y control, ya que se convierte en garante y aval del éxito para la organización y del talento humano del equipo. Entonces, muy importante allí la ética, esa revisión y control, sobre todo en términos de la ética profesional. Tenemos que volver los colombianos, nosotros como profesores, a que vuelvan ustedes a tener clases inclusive o algún tema de la ética profesional muy importante, que volvamos a tener ética profesional, a recordar que la ética profesional es la base del crecimiento, del éxito, del desarrollo, porque lo que nos ha pasado en Colombia, y por eso es que estamos el país más corrupto, uno de los países más corruptos del mundo, si no el país más corrupto del mundo, desafortunadamente, todos los temas de Odebrecht, todos estos temas, es porque no nos olvidamos de la ética profesional. Nosotros todos tenemos un código de ética profesional. El ingeniero, hay un código de ética del ingeniero. Revísenlo, revísenlo. Voy a ver si se los traigo en estos días, pero el código de ética del ingeniero, ustedes tienen que tenerlo, tiene que ser parte de su actuar, de su forma de hacer sus actividades profesionales. Si no volvemos a eso, vamos a seguir teniendo problemas a todo nivel, sobre todo el más grave que nos ha empobrecido a todos los colombianos, que es la corrupción. Joana Ruiz. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, en cuanto al control, si por ejemplo una empresa colombiana tuviese una sucursal, ejemplo, en Perú, ¿cómo se podría manejar desde, o sea, estando tan lejos, entre comillas? Bueno, ahora todo puede estar, puede tener controles en línea, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del software que maneje, por ejemplo, para la gestión y control administrativa. Hay empresas que tienen un software muy robusto y todo tiene que pasar, digamos, por procesos, digamos, de autorización electrónica que no te van o te van a dar controles para poder manejar, así sea en cualquier parte del mundo. Entonces, por ejemplo, las compañías, pues por darte un ejemplo, las compañías petroleras normalmente manejan SAP, y si tienen una sucursal en Estados Unidos, si tienen una sucursal en otro lado, los procesos, digamos, de control, sobre todo en las inversiones, los procesos de control de transferencias de las inversiones, de las inversiones como tal, en el área financiera, siempre van a estar monitoreadas desde áreas centrales, desde las áreas financieras principales, inclusive el manejo por ejemplo, en los oleoductos, en los manejos de las petroleras. Siempre hay áreas centrales monitoreando 24 horas, operación, monitoreando 24 horas, inversiones, monitoreando 24 horas, gestión, logística. Entonces, muy difícil, pues sí se puede dar, obviamente, corrupción, con todo este tema, pero mucho más difícil que se den este tipo de cosas y sean más fácilmente verificables, porque todo debe tener procesos de supervisión, todos tienen procesos de supervisión y manejos en línea, entonces se sabe quién dio la autorización. Ah, no, pues es que aquí salió esta plata, entró aquí, salió allí, pero quien autorizó eso, pues fue el vicepresidente, fue tal persona, fue tal, ¿sí? Porque todo está controlado, pero pues es porque son sistemas muy robustos. El SAP, por ejemplo, controla todo. Tú tienes que meter todo por SAP. Nada te puede salir, ninguna autorización, por ejemplo, de pagos se hace por un software adicional o por un software solo del banco. No, todo tiene que ser a través del SAP. O
sea, Profe, sí. pues hay una aplicación de SAP, pues pienso que no hace mucho tuvo que haber llegado a Colombia, pero seguramente existe hace rato, que se llama SuccessFactors. Es un módulo de SAP que están usando las grandes empresas ahorita para medir por lo menos los modelos de desempeño y desarrollo de sus empleados y manejar especie de un CRM desde ahí de todos sus empleados para mirar todo el perfil laboral que tienen actualizado, suben toda la información de la empresa, incapacidades, todo se maneja desde ahí para poder tener un control más preciso Más y en preciso. línea. Ah, ok. ¿Cómo se llama el módulo? SuccessFactors. SuccessFactors. Ah, bueno, interesante. Sí, pero fíjate, pues gracias por el aporte. Es que definitivamente depende también, obviamente, como le estaba respondiendo a Joana, pues depende de lo robusto también que sea el sistema, ¿no? Porque es obviamente un módulo de SAP y pues lo pueden pagar estas empresas pues que tienen un cojonón de plata y lo pueden hacer todavía, ¿no? Pero porque es que los módulos, cada módulo de esos puede costar $500,000 o lo que sea. Entonces, pero pues lo que garantiza tener un sistema tan robusto, pues lo que te digo es la supervisión y control y que se haga efectiva precisamente y que se maneje ese tema de las famosas, digamos, fallas que pueda tener la organización y allí se van verificando. Pues no, o sea, todos los sistemas tienen algunos fallos, obviamente tienen problemas, como todo, nada es perfecto, pero por lo menos sí hay unas mayores capacidades de supervisión y control, ¿sí? Y dependiendo de la robustez, pero también dependiendo de la efectividad en el control. Porque uno puede tener muchos controles, pero si no los aborda o no los utiliza, pues no sirven de nada. Entonces, hay que tratar de implementar en empresas pequeñas, ¿cierto? Hay software de control y de verificación también. Puede uno poner, por ejemplo, indicadores de gestión. Puede tener un software integrado, por ejemplo, de Balance Scorecard con un CRM, cosas de ese estilo, ¿no? Hanner, cuéntame. No, profe, ya yo hablé. Ah, bueno, okay. Bueno, pero estamos de acuerdo, ¿cierto? Yo creo que todo depende, digamos, de la disponibilidad o de la capacidad de la gerencia y de la empresa como tal de poner los controles. O sea, uno tiene que colocar esos controles y tiene, en la medida en la que uno pueda generar y tener un software, incluso software de controles como tal, ¿cierto? Es mucho más práctico y genere, digamos, rutinas, genere supervisiones para tratar de, obviamente, evitar pues los robos, evitar los temas de corrupción, etcétera, etcétera. No es, nada de esto es infalible, ¿no? Porque precisamente, inclusive las grandes compañías también han tenido problemas grandísimos y por eso han venido evolucionando también otra serie de sistemas de control. Entre ellos, a nivel contable, pues todo cambió precisamente porque grandes empresas hicieron grandes temas de corrupción. En el caso de Enron, por ejemplo, en Estados Unidos, a raíz de todo lo de Enron y estas empresas que falsificaron de cierta forma la contabilidad desde aquella época, como en el año 98, 2000, pues lo que nos dio al mundo es que en el año 2010 ya todo el mundo tenía que tener, ¿cierto? E inclusive en Colombia creo que ya cambió como al 2014, 2015, todo el mundo ya tenía que tener normas estándares de contabilidad internacional, las famosas NIF, ¿cierto? Las famosas NIF. Entonces, ¿por qué? Precisamente para poder hablar el mismo idioma contable en todo el mundo y que no tengamos contabilidades diferentes ni formas de expresar diferentes los diferentes rubros en la contabilidad. Todos tenemos una normatividad que cumplir y una misma forma de sentar los asientos
contables y hacer los asientos contables y organizar la contabilidad. Luego ya no nos podemos inventar cosas que no. No, aquí expertos en invención, allá en Estados Unidos también expertos en inventarse vainas, en elevar cifras, ¿no? Elevar la participación de las acciones. Muchas cosas de esas que fueron lo que dieron al traste precisamente con esas empresas. Pero esos son temas de corrupción. Entonces, la forma de controlarlo pues es a través de mejorar también la comunicación entre las empresas y estandarizar los procesos contables precisamente para que las empresas hablen el mismo idioma y que no sea diferente la contabilidad aquí en Colombia que la de Estados Unidos o la de Inglaterra, ni la de Europa. Entonces, de ningún país de Europa. Entonces, eso se estandarizó y por eso todos ahora tenemos la obligatoriedad de llevar las famosas NIF. O sea, estamos en NIF, eso ya es un estándar mundial, internacional. Eso lo que nos ayuda es precisamente a mejorar este tema de la revisión y control. ¿Ok? A nivel contable y financiero, por lo menos. Pero así muchas cosas. En esa revisión y control también podemos tener las famosas certificaciones de calidad, las certificaciones de ISO, que lo que nos ayudan es a mejorar esos procesos y nos ayudan a mejorar la gestión empresarial como tal. Y lo que hacen parte de eso es el famoso PHBA, que es planear, hacer, ¿cierto? Verificar y ajustar o actuar. Ajustar y actuar. PHBA. Entonces uno hace el ajuste y actúa en consecuencia. Después de ese análisis, después de la planeación, después de haber hecho, planear, hacer, verificar. Ahí está, revisión y control, la verificación. Y actuar. O ajustar, actuar. Entonces ahí hace uno ese ciclo de calidad, es un ciclo, no es un ciclo virtuoso, ¿no? Es el ciclo virtuoso de la calidad. O sea, que produce buenos resultados, no es un círculo vicioso, que es lo contrario, ¿no? Los famosos círculos viciosos son los que hacen perder energía, hacen daño. Un ciclo vicioso en el que los famosos loops, esos en los que se pierde a veces los computadores, pues hacen perder la información, hacen perder la energía, hacen que se bloquee el sistema, ¿cierto? Hasta eso, unos datos corruptos hacen que se bloqueen las cosas. Esos son los famosos virus informáticos. Ahí está la situación. Entonces, hay que hacer precisamente lo necesario para tener círculos virtuosos que generen nuevas, que generen realmente lo que se llama sinergias, las famosas sinergias, que generen creación de nuevas cosas, sino que generen entropía. Ustedes saben esos dos términos, ¿no? ¿Qué es la entropía? Las leyes de la termodinámica. ¿Qué es la entropía? Como una incertidumbre, profe, que puede generar un suceso, no sé. Un desorden, profe. Hace referencia al desorden que puede haber en una... O la pérdida de energía, ¿cierto? O sea, que se puede perder energía o se pierde energía, digamos, o se transforma en la energía en otro tipo de energías, perdiendo eficiencia, ¿cierto? Perdiendo efectividad. Entonces, cuando hay entropía es porque se pierde energía realmente. Entonces, la entropía es eso, es que dentro de unos ciclos de viciosos, ¿cierto? Se puede traspasar la energía, por ejemplo, que era una energía eléctrica, podría pasarse a una energía térmica en la que por algún efecto dañe la máquina,
¿cierto? Entonces se sobrecalienta la máquina, se queman los fusibles, ¡pum! Hay entropía. Se pierde la energía, se pierde la producción, se daña la máquina. Entonces, tenemos que tener, son ciclos, ¿cierto? Círculos virtuosos que generen es mejoramiento continuo, generen más energía, sinergias positivas, ¿cierto? Y no que generen entropías, que son los famosos ciclos viciosos. Pero para eso es la revisión control, saber colocar bien un KPI, saber hacer bien un indicador de gestión. Eso es clave en una compañía. ¿Ok? Entonces, la revisión control es eso, poner bien los KPIs, controlar bien, hacer bien la supervisión, pero para que sea algo positivo, para que sea un ciclo productivo, para que sea un ciclo virtuoso. La revisión y control debe ir hacia la virtuosidad. Con ética, otra vez allí. Bueno, muchachos. Ay, buen diablo, se nos quedaron los 2 videos. Bueno, eso los vemos mañana, bueno. ¿Cómo les pareció todo este tema? ¿Está interesante o no? Como que no les gustó. Es que es un tema muy denso, profe. No, pero está interesante o no. Ah, sí, pues, hay información, lo que pasa es que de pronto el tiempo no da, pues por el tipo de estudio que tenemos para poderlo profundizar más, pero sí, es un tema bueno, pero y que igual que se vive a diario en muchas cosas de lo que hacemos hoy en día. Exacto, es práctico. Entonces ustedes ahí van concatenando y se van dando cuenta de todo este tipo de herramientas que hay para que poder Eso, o sea, hacer todos esos análisis. a lo que me refiero es eso, lástima pues el tiempo para poderlos profundizar más y tener mejor conceptos para practicarlos en el día a día, porque hay muchas cosas sí que uno las ve que les pasan y ahorita que uno las está viendo en estudio, entonces uno dice, ah, vea, esto es esto, por eso se hace tal cosa, ¿sí? Pero entonces como esa profundización es la que de pronto uno dice, bacano que hubiera sido con más profundidad. Chévere, sí, yo sé también, yo también quisiera hacerlo con más profundidad, pero no nos da el tiempo. Pero bueno, por lo menos, digamos, tenemos la herramienta del conocimiento allí planteada para cada uno ya, digamos, en la medida que quieran. Mire, aquí están todos los mapitas, por lo menos están las herramientas y ustedes ya pueden empezar a profundizar pues en lo que más crean. Yo les estoy dando todo esto como conceptos generales precisamente que los deben tener, que los deben conocer. Me toca así, pues desafortunadamente me toca darles así la visión más grande, no tan en detalle. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero me toca por el tema del tiempo. Pero ya, pues ya también depende de ustedes que quisieran profundizar, pues ahí tienen la herramienta para ya ahondar más a fondo. Lo que yo he hecho acá es todo un tema digamos, de resumen, súper resumido para que ustedes lo pudieran masticar. O sea, por lo menos, como dicen, lo podemos masticar. Ya que lo que vamos a saborear más, pues ya nos toca más en detalle cada uno entrar a ese detalle. Bueno, el saboreo se los deja a ustedes. Pero mira, ahí tienen todo eso. Tipos de crecimiento empresarial, stakeholders, poder, lo que acabamos de ver, microeconomía, los indicadores de gestión, los Key Performance Indicators, y están estas 3 matrices también. Como herramientas, pues, para ese análisis. Bueno. Listo, profe. Listo. Entonces, ay, hijo del diablo. Bueno, ¿quién fue el compañero que ya llegó el compañero que? Sí, señor, yo, Santiago Beltrán, profe, buenas noches. Ah, bueno.
Pero bueno, tenemos 39 participantes. ¿Qué pasó con los Profe, yo llegué tarde también. 3 o 4? No, pues yo no llamaba lista. Profe. Muchas. A ver, hagamos una cosa, llamemos a lista porque mire, siguen faltando como 7 personas. Voy a enviar la incapacidad. 6 personas. Ya me va a llamar. Voy a llamar rápido a lista. Por favor, solamente el que corresponda, o si no, llamo una sola vez, o si no. Ari Estefanía Ávila. Ari Estefanía Ávila. Santiago Beltrán. Presente, profe. Listo. Hanner Blanco. Presente, profe. Gracias. Jorge Ariel. Presente, profe. La hermana. Presente, profe. Ok, gracias. Hernando Gómez. Presente, profe. Listo. Jenny Amparo Gutiérrez. Presente, profe. Ok. Liliana Marcela Hernández. Presente. Ok. Olmar Jacob. Presente, profesor. Gracias. Julián Gustavo. Presente, profesor. Ok, gracias. Yaren. Presente, profe. Ok, gracias. Jonathan Steven Ortiz. Presente. Gracias. Carlos Eduardo Páez. Carlos Eduardo Páez Castiblanco. Cristian Camilo Ramírez. Cristian Camilo Ramírez. Yuli Esperanza Rubio. Yuli Esperanza Rubio Moreno. Gisette Andrea Sarmiento. Presente, profe. Gracias. Jesús Enrique Useche. Presente, profe. Gracias. Lida Inés Zamora. Presente, profesor. Ok, gracias. Dani Johan Vuelvas. Presente. Gracias. Jennifer Juliana. Jennifer Juliana Castillo. Alexandra Alemán. Alexandra Alemán. Alexandra Alemán no está. Yo la había visto ahorita. Pues aquí mi mamá ya cuando llegamos tenía lista una crema de verduras y ahí pues se las está tomando con cuchara así despacito de para arriba, pero pues el bendito pitillo se me olvidó, fui y compré la gasa y... Cierren el micrófono, por favor. Micrófono, por favor. David Steven Sastre. Presente, profe. Ok, gracias. Cristian Camilo Vizcaíno. Presente, profe. Gracias. Juan Sebastián Poveda. Presente, profe. Ok, gracias. María Fernanda Vargas. Presente, profe. Ok, gracias. Andrés Yesid Marín. Andrés Yesid Marín Dulcey. Carlos David Rosso. Buenas noches, profe. Buenas noches, Carlos David. John Sebastián Ramírez. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches, gracias. John Edward Torres. John Edward Torres González. Lisan Yuri Blanco. Acá estoy, profe. Presente. Ok, gracias. Jennifer Paola Parra. Presente, profe. Bueno, gracias. Ronald Felipe Cienfuegos. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Jenny Joana Ruiz. Presente, profe. Ok, gracias. Jason David Suesca. Jason. Presente, profe. Ok, gracias. Angélica Juliana Moreno.
Profe, la compañera tiene problemas con el audio, pero está ahí conectada. Ok. Daniel Orlando Sierra. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Joana Marcela Sandoval. Joana. Presente, profe. Ok, gracias. Andrea Paola Castañeda. Presente, profe. Ok, gracias. Elmer Manuel Rivera. Presente, profe. Bueno, gracias. Jonathan Arley. Presente, profe. Ok. Eduardo David Cáceres. Presente, profe. Ok, gracias. Claudia Milena Gutiérrez. Presente, profe. Ok, gracias. Y Evelyn Catixa Sabogal. Evelyn. Bueno. Y Karina Vanessa Chamorro. Presente. Bueno, muchachos, gracias. Entonces, Qué pena, profe. Buenas noches. buenas noches. ¿Quién? Es que no escuché que me haya llamado, profe. ¿Quién? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Carlos Páez, profe. Sí, te llamé hace rato. Carlos Páez. Carlos Eduardo Castilblanco. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Listo, pues. Bueno, ahora sí. Entonces nos vemos, muchachos. Mucho juicio.